la ciudad de Babilonia quedó registrada en la historia como una de las más notables de la antigüedad. Pero ¿qué es lo que a ciencia cierta se ha descubierto sobre la estructura de esta ciudad y de los monarcas que allí gobernaron? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La ciudad de Babilonia, cuyas ruinas se encuentran actualmente en el país de Irak, al sur de la ciudad moderna de Bagdad, fueron excavadas por una expedición alemana entre los años 1899 y 1917. En esta depicción vemos la representación de la vía procesional hacia la metrópolis del imperio babilónico, Babilonia. A la distancia podemos ver cómo emergía el templo de Marduk o el Zigurat de Marduk, en cuyo centro ocurrían muchos de los rituales religiosos, incluyendo el del sagrado matrimonio entre los dioses. En el centro, ustedes pueden ver una depicción de lo que era la entrada de Ishtar. A los lados, a las paredes, ustedes pueden ver representaciones de diferentes animales mitológicos asociados justamente con la oración de esta diosa, la cual tenía dos cualidades principales: violencia y sexo. Lo interesante fue que el centro, la capital, se volvió un lugar importante. Primero, por la educación. Tenía universidad, era como diríamos hoy, un centro de enseñanza y en el mismo tiempo un centro religioso muy importante. Esto se puede ver en todos los artefactos que quedaron de este tiempo, que están vinculados con la religión. La Biblia menciona algunos aspectos de este conflicto entre la religión de Dios y la religión de Marduk, que era el dios principal del imperio. La importancia de la religión en la vida de Babilonia se puede ver en todas las construcciones. Tenían un zigurato, todo era construido alrededor de valores religiosos. En esta ocasión vemos una fotografía de la entrada original, la fachada de la entrada original, la cual fue transportada a Berlín. En la parte superior vemos depicciones de leones, los cuales eran asociados íntimamente con la adoración a la diosa Ishtar, al punto de que hay escenas descritas en otras ciudades, no solo en Babilonia, sino en Nínive, en Asur y en otras ciudades, donde se describe la casa de leones como un símbolo de la victoria de Ishtar sobre el caos que traían estos leones a las personas que vivían en la parte o que trabajaban en la parte de la agricultura. Vemos también aquí otro animal mitológico muy importante que aparece en varias leyendas, el toro con forma de caballo, el cual aparece en leyendas como la leyenda de Gilgamesh, donde aparece la historia del diluvio. Vemos también, en esta ocasión, vemos en forma muy pequeña, hay otro animal mitológico que a veces tiene forma de dragón combinado con culebra, el cual también aparece inclusive en poemas sumerianos. Este animal particularmente, que es mitad culebra y mitad dragón, Ishtar aparece descrita o dibujada montando encima de este animal mitológico. Por lo tanto, vemos que la adoración a esta diosa Ishtar era muy permanente, era muy fuerte dentro de la cultura babilónica, al punto que al entrar a Babilonia, como es descrito o como está dibujado a mi mano derecha, lo primero que usted se encontraba era la famosa torre o entrada de Ishtar con todos los animales que eran asociadas al culto a esta diosa asiria babilónica.
Nadie tiene dudas acerca de la historicidad de Nabucodonosor o de su predecesor, o también de varios de sus descendientes. ¿Por qué? Porque él era un ególatra. Él ponía su firma en casi cada ladrillo que había en los fundamentos de los diferentes edificios de su periodo. Ellos emplearon el ladrillo para construir, a diferencia de otras construcciones de la antigüedad que más bien usaban piedra, roca. Ellos usaban ladrillo porque en esa zona no había rocas. Así que ellos cocinaban el ladrillo. Y es interesante porque lo marcaban, tenían que hacer un rodillo con una especie de sello real y lo pasaban sobre los ladrillos frescos, que después se secaban, después se cocinaban y después se usaban para construir. Y como argamasa, o sea, para unir estos ladrillos, en vez de cemento ellos usaban petróleo. O sea, el petróleo había lagunas de petróleo. Tenemos en diferentes partes del mundo, tenemos en Brasil uno de ellos, también diferentes ladrillos que tienen la firma, tienen la evidencia en cuneiforme de este gran rey. El gran constructor fue indudablemente Nabucodonosor II. ¡Qué empuje, qué habilidad edilicia! ¿Cuáles fueron esas construcciones? Bueno, muchísimas. Por mencionar algunas, los jardines colgantes de Babilonia, que no eran colgantes en ningún sentido. Era simplemente una especie de cerro artificial que construyó porque una de sus esposas, de Media, extrañaba mucho los montes sagros, las montañas. Y para que no estuviera tan nostálgica, le construyó un cerro artificial. Había sí un sistema de cañerías fabuloso y había terrazas en el exterior de esa construcción, donde había jardines. Se llevó tierra allí arriba y se cultivaba sobre las laderas de ese monte artificial. Algunos años atrás estuve en el Museo de Berlín, en Pergamón, y allá está la puerta de Ishtar. Y yo siempre había leído en la Biblia sobre Babilonia, pero al ver en realidad la inmensidad de esta puerta, que está construida de azulejos, de ladrillos cocidos en fuego, y que tienen así como un brillo, como los azulejos modernos, y todo es en bajo relieve. Es impresionante. Allá tiene 8 metros, no tenían espacio para levantar toda la puerta, pero la puerta tenía 12 metros y las murallas 20 metros. Estaba Itemenanki, la tremenda torre templo, 7 pisos de altura, cada uno de un color distinto, 90 metros de altura en total, y allí en la cumbre estaba el santuario al dios preferido de Nabucodonosor, el dios Marduk, el dios de Babilonia. Está esa gila, un complejo de edificios, muchísimos edificios, un área muy grande dedicada especialmente al culto y a la adoración. Los palacios de Nabucodonosor, 3 o 4 palacios en distintos lugares de la ciudad, porque esa ciudad llegó a tener un perímetro de 16 kilómetros, para darle toda la vuelta 16 kilómetros. Es decir que construcciones realmente muy desarrolladas, que hasta el día de hoy se pueden visitar, ¿no es cierto? Algunos pórticos muy hermosos, porque inclusive al ladrillo le daban cierto color y cierto relieve, así que jugaban con eso. Y le daba una vista realmente muy linda estéticamente hablando, y habla de una cultura muy avanzada desde el punto de vista de las ciencias. Cualquiera fuera el mirador que uno escogiera para mirar la ciudad, el espectáculo era realmente deslumbrador. Avenidas bien trazadas, palacios que rivalizaban entre sí en magnificencia, parques y jardines de hermosos diseños. Una escena tan impactante que trascendía lo que podía considerarse como meramente humano. La policromía era sencillamente extraordinaria. Muros de un color amarillo crema, puertas celestes, palacios rosados y templos blancos. Grandes construcciones, extraordinarias. Y pensar que de ellas, precisamente, por esos ladrillos interiores tan flojos, solamente quedaron montículos y se olvidó a la ciudad por muchísimo tiempo. Recién a fines del siglo XIX, con los trabajos de Roberto Calderway, que trabajó allí durante 18 años, comenzó a descubrirse todo eso que le estoy narrando ahora. Y,
nos encontramos con muchísimos ladrillos que todavía se conservan y dicen yo, Nabucodonosor, y sigue una larga descripción de su poder, que fue el constructor. Hasta nuestros días todavía admiramos las construcciones que inspiró este gran rey de la ciudad de Babilonia, que a pesar de que fue muy odiado, también fue muy admirado, porque este es el hombre que reconoce a Yahvé, a Jehová, como el Dios verdadero. Este es el hombre que toma en su seno a Daniel. Este es el hombre bajo el cual prosperan fieles a Dios, y se escribe, se transmite mucho de lo que hoy conocemos como la Biblia, copias de lo que había sido escrito anteriormente durante en las escuelas babilónicas, y también tenemos esa herencia hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento se profetizaba que la ciudad de Babilonia sería destruida. El libro de Daniel, por su parte, profetiza y comprueba que esta metrópolis fue tomada por los persas. Pero ¿qué dice la historia y la arqueología sobre la toma y la futura destrucción de esta ciudad? La Biblia nos presenta una gran fiesta, en la cual habían diferentes copas, diferentes vasos, tal vez ritones similares a estos. Y entre esos vasos se invitan a los soldados a traer los vasos sagrados del templo de Yahvé. En aquella noche de lujuria, de orgía, de borrachera, la Biblia en el libro de Daniel describe que una mano misteriosa escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y en esa noche, Belsasar, horrorizado, manda a buscar a Daniel. Y Daniel le hace entender que él había sido evaluado, que él había sido pesado y que esa noche él había de morir. Sí, el evento fue desastroso. Sí, el rey murió y muchos de sus fieles soldados y seguidores que lo querían mantener en el poder. La Biblia se cumplió literalmente. Pero hay varias cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es con respecto a la persona de Belsasar, que es la que figura en las profecías de Daniel. Y bueno, en realidad, en los registros que había antiguamente con respecto a la sucesión de reyes, figuraba Nabonido y no Belsasar. Entonces, ¿quién era esta figura Belsasar a la cual hacía referencia Daniel? Bueno, algunos críticos decían, en realidad, Daniel no estaba en ese momento, se equivoca porque no conoce la historia, escribe en el siglo II después de Cristo y no en el siglo VI antes de Cristo. Así que como esta figura misteriosa quedaba esa duda, ¿no? Pero con el tiempo fueron habiendo una serie de descubrimientos. Por ejemplo, en 1885 se descubre una tablilla cuneiforme que hace referencia justamente a Belsasar, se lo nombra. O sea, aparece en los registros de los gobernantes de Babilonia este nombre, Belsasar. Posteriormente aparece otro descubrimiento que se lo denominó las Crónicas de Nabonido. Y en las Crónicas de Nabonido ya hace referencia más directa, aparece una serie de datos donde se explica de que Belsasar administraba la ciudad de Babilonia, mientras que su padre Nabonido estaba en otro lugar y a veces con su ejército de campaña. Quien quedaba encargado de Babilonia era Belsasar. Y posteriormente, en el año 1924, aparece el relato en verso sobre Nabonido, y entonces directamente este descubrimiento, esas tablillas cuneiformes antiguas, revelan que Nabonido de alguna manera delega el reino, le confía el reino a Belsasar, mientras que él estaba con el ejército, frente al ejército. Y esto explica también por qué a Daniel le ofrecen el tercer puesto cuando va a adivinar, llamado por Belsasar, y evidentemente el primero era el padre, el otro era él, y entonces él era el que seguía directamente. Bueno, ese tercer puesto nunca pudo ser ocupado porque esa misma noche los medios persas entraron en Babilonia y se adueñaron ya de lo que era el ahora caído imperio babilónico.
Nosotros hemos dependido principalmente en los autores clásicos para los relatos de la destrucción de Babilonia. Nosotros tenemos un Heródoto que describe en forma gráfica la destrucción de la ciudad y en forma bien dramática. En una noche tenemos que los persas secaron el río Éufrates. Los babilonios estaban borrachos, no subieron todas las rejas que tenían que subir, ya que el río Éufrates pasaba por el medio de la ciudad. Y entonces, en la noche, los persas lograron meterse a la ciudad, atacaron la misma, la destruyeron y la conquistaron. ¡Wow! Suena fascinante. Sin embargo, no es lo que dice el relato de Nabonido, ni tampoco el cilindro de Ciro. Ahí tenemos la descripción de beneficios que estaban dando los persas a los neobabilonios, una campaña que tomó más de un año y que finalmente los sacerdotes de Marduk le abren las puertas a Ciro y entra él gloriosamente a la ciudad. ¿Cuál de los dos relatos es el cierto? Pues yo creo que algo en el medio de los dos. Ni fue tan espectacular como Ciro lo quiere hacer ver en su propaganda pro-persa, que le abrieron las puertas, que todo el mundo estaba contento, pero tampoco fue tan dramático como lo presenta Heródoto. La evidencia arqueológica reciente que hemos visto es que habían canales que fueron creados cerca de ese momento que la ciudad cae. ¿Qué pasaba? El imperio tenía control total sobre el agua del río Éufrates. Si alguien sacaba un poco de agua en un canal, le cobraban impuestos y le hacían la vida bien difícil. Ellos habían mantenido control, un monopolio sobre todo. Ahora, cuando llegan los persas y rodean la ciudad, entonces ellos comienzan a darle agua a todo el mundo y comienzan a desviar el río. Es imposible que en una noche ellos hayan parado el río. Estamos hablando de un río caudaloso, un río inmenso, y pudiesen haber entrado. Estamos hablando de un proceso que sí hizo que poco a poco descendiera el nivel del río, aunque ese no fue el factor principal, fue uno de varios factores de lo que sucedió en la noche del banquete con Belsasar. Nosotros podemos entonces imaginarnos ese proceso de personas incómodas dentro de Babilonia. Los sacerdotes de Marduk estaban muy molestos. Nabonido hacía 10 años que no regresaba a Babilonia, no participaba de la procesión de Marduk. Pero en esa descripción nosotros podemos ver que sí hay algo de verdad, que los sacerdotes estuvieron dándole la bienvenida, o algunos de ellos, a Ciro, el persa, que ahora viene a respetar los dioses locales y los dioses de las personas, los pueblos que habían sido ocupados, que habían sido oprimidos por los babilonios. Entonces podemos ver que entre Heródoto presentando algo dramático, que sí fue un evento catastrófico, y aquellos que relatan que muchos le dieron la bienvenida, la entrada a Ciro, de Ciro a Babilonia, la podemos ver arqueológicamente a través de los canales, a través de la destrucción que más adelante hace y que ocupan la ciudad y que deja sus efectos arqueológicamente, y lo que nosotros podemos atestiguar en el día de hoy. La descripción bíblica no altera ni el relato de Heródoto, ni el relato de Nabonido o el relato de Ciro, que más adelante le hace la propaganda después de la caída de Babilonia. Sí, nosotros podemos entender o podemos reconocer que ambos relatos nos sirven como círculos de evidencia y convergen en cuanto a lo que la Biblia dice que fueron los efectos de la campaña de los persas sobre Babilonia. Las profecías bíblicas sobre la Babilonia son negras, podemos decir así. La promesa de Dios es que esta ciudad, que fue el enemigo principal de la religión verdadera, de la religión de Dios, será destruida de todo y nunca será habitada. Así que lo que la Biblia dice es que quedará una ruina. Se menciona allá que solo los animales van a venir y van a hacer sus nidos, los pájaros, y en la noche va a ser un lugar de espanto. Nadie se pudo imaginar que esto un día se volverá realidad.
Es muy interesante que durante los siglos que pasaron, nadie reconstruyó la Babilonia, aunque ahora Saddam Hussein, en época moderna, trató de reconstruir. Él tiene, bueno, ya se murió él, pero fíjense que no logró terminar su proyecto de reconstruir la Babilonia, como había predicho la Biblia, que nunca será reconstruida de nuevo. Saddam Hussein sí quiso reconstruir la Babilonia, hizo algunas murallas de nuevo, hizo como un gran cuadro con Nabucodonosor y con él. Se nombró a él mismo el hijo de Marduk, pero nunca lograron reconstruir esta ciudad, aunque ahora hay intentos de hacerlo como para hacerlo un objetivo turístico. Pero yo creo que las profecías bíblicas son más fuertes que la voluntad humana, y que aunque hay proyectos de reconstrucción, nunca Babilonia va a llegar a ser lo que fue antes, porque Dios la derrumbó por ser un símbolo del enemigo, de la ciudad enemiga de la verdad. Babilonia es una de las ciudades que más se destaca en la historia de la humanidad. Aún así, en las Sagradas Escrituras también se presenta a esta metrópolis como un símbolo del imperio del enemigo. El nombre Babilonia de esta ciudad cobra un carácter místico a través del tiempo, especialmente después de la caída de Jerusalén. Nabucodonosor y el resto de sus reyes es recordado y odiado principalmente por causa de la destrucción del templo. Los autores que le siguen durante el periodo intertestamentario y durante el periodo del Nuevo Testamento, ellos tienen en su mente a Babilonia como el símbolo de poder, el símbolo de Satanás, el símbolo de todo lo que tiene que ver con lo negativo. Los autores del Nuevo Testamento, Juan específicamente, quien depende mucho del libro de Ezequiel, más que del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, cuando habla acerca de los momentos finales, él relaciona a Babilonia, lo utiliza como un símbolo bajo la inspiración acerca de lo que es el imperio de Satanás, o lo que tiene que ver con confusión, lo que tiene que ver con el anticristo, y lo que tiene que ver con lo negativo en relación a los tiempos finales. La primera carta de San Pedro, capítulo 5, el verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en Roma. Y él dice, la iglesia que está en Babilonia. ¿Qué? Una iglesia en esos montones de ruinas allí sin habitante ninguno, ni animales había, dice allí. No, es Roma. Y encontramos que en la literatura extrabíblica, especialmente judía y cristiana, de los primeros siglos, frecuentemente la forma de referirse a Roma era Babilonia. Así que en la mentalidad de ellos, la figura de Babilonia era muy claramente asociada con la Roma pagana, esa Roma que los perseguía, que los maltrataba, que porque no quemaban incienso a su emperador, digamos, ya los tiraba a la arena del Coliseo romano, ¿no es cierto? Así que básicamente eso es lo que representa Babilonia, un poder opuesto al poder de Dios. Una ciudad opuesta a la ciudad de Dios. ¿Se acuerdan que Babel fue un intento de no escuchar el mandamiento de Dios que decía que se esparcen en toda la tierra? Por esto, Babilonia, Babel, es un símbolo de una protesta contra Dios. Más, en la profecía bíblica, este nombre, Babel, que significa confusión, es tomado y está descrito por algunas imágenes que son muy interesantes, que aparecen en algunas de las puertas, en la puerta de Ishtar, por ejemplo, serpientes. Y la serpiente es también un símbolo de Satanás. Más tarde en el Nuevo Testamento, en las profecías bíblicas, y especialmente en Apocalipsis, este símbolo de la serpiente, de la religión contra Dios, de confusión o enseñanzas que confunden o que mezclan la verdad con la mentira, fueron todas alrededor de este nombre Babilonia. Por esto en el Nuevo Testamento Babilonia sigue como un símbolo del imperio del diablo. Vamos al Apocalipsis
y a partir del capítulo 14, y de allí hasta prácticamente el capítulo 18 y 19, nos encontramos con una Babilonia espiritual, una Babilonia mística, de ninguna manera la Babilonia de la que hemos estado conversando hasta aquí. Y se habla del porqué de su destrucción. Se dice, por ejemplo, que está sentada sobre 7 montes, en la figura de una mujer totalmente corrupta, llena de inmundicias, que ofrece en una especie de copa sus inmundicias al mundo, inmundicias doctrinales. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que cuando Roma cayó, su trono, su autoridad y su poder pasaron a una nueva Roma, que habría de sentarse en el mismo lugar ocupado antes por el Imperio Romano. Así que Babilonia, más allá de la ciudad geográfica, del punto entre el Tigris y el Éufrates, del lugar donde podemos nosotros ponerlo en el mapa, se convierte en el símbolo de la maldad y en la épica ciudad que habla acerca de confusión y habla acerca de prostitución y habla acerca de todo lo negativo, como se presenta en el libro de Apocalipsis. El máximo enemigo que se presenta en relación o en contraste con Jerusalén, la ciudad de Dios. Y en el tiempo final son estas 2 ciudades. En el Génesis tenemos a Edén y Babel. En el Apocalipsis tenemos a Babilonia y Jerusalén. Y finalmente, terminando en el capítulo 22 de Apocalipsis, se presenta a la novia Jerusalén en las bodas del Cordero, reinando para siempre y amén.